Bueno, buenos días con todos. Bueno, hoy día nos estamos reuniendo en esta videoconferencia que ya se hace tradicional, ¿no? Para esta capacitación que se debe tener con respecto a la coyuntura que está pasando en nuestro país, ¿no? Las infecciones por COVID-19. Bueno, el que les habla es el licenciado Carlos Ayas, soy enfermero del Hospital Nacional 2 de Mayo, soy emergencista, soy intensivista y soy magíster en gestión de los servicios de la salud. Tengo pues trabajando ya en este área de salud como enfermero del año 90, ¿no? Y en el Hospital 2 de Mayo del año 95. He pasado por diferentes universidades enseñando y tengo la oportunidad de estar hoy día con ustedes. Bueno, vamos a hablar sobre farmacología intensiva en pacientes COVID-19. Como les digo, colegas, eh, la coyuntura de esta enfermedad hace que nosotros, los enfermeros y todo el personal de salud, ¿no? Incluyendo los médicos y los técnicos, se tienen que capacitar y actualizar con respecto a las acciones que se tienen que tomar en un servicio, en un hospital. Ustedes saben que los hospitales, la mayoría de los hospitales tienen pacientes con esta enfermedad, pacientes COVID-19. Entonces, la necesidad se ha hecho de que nosotros con la empresa CIS, como parte de la coordinación, el que les habla, y la empresa ha hecho de que se realice este curso de farmacología intensiva en pacientes COVID-19. Bueno, viendo la introducción, vamos a empezar, vamos a hablar introducción a la farmacología intensiva. Entonces, vemos pues que la farmacología es una ciencia biológica que estudia las propiedades y acciones de todos los fármacos que van a tener una acción en el organismo vivo. El medicamento, llamado también como sinónimo un fármaco, es realizado pues en un laboratorio en la cual pasa por diferentes procesos, la que se permite que este medicamento pueda llegar ya con control de calidad y con todos los pasos y los procesos que se ha realizado para que sea usado en el organismo vivo, en este caso en los seres humanos, para mejorar o aliviar, prevenir o curar enfermedades. Eh, Tiene también objetivos preventivos, curativos, rehabilitativos y diagnósticos. Vemos pues que estos medicamentos van a tener una acción contra esta enfermedad. En este caso, la enfermedad que está como un punto crucial que está afectando a nuestra población es la enfermedad del coronavirus, el COVID-19. Entonces vamos a ver diferentes medicamentos que de repente es nuevo para nosotros, pero algunos también ya los conocemos, algunos, ¿no? Por ejemplo, la cloroquina. Conocemos ya las enfermedades que tenemos aquí en nuestro país, el paludismo, ¿no? Conocemos la acitromicina, que muchos toman por una gripe, ¿no? Que es un antibiótico. Tenemos también la hidrocloroquina. Tenemos también la ivermectina, que es nuevo, ¿no? La ivermectina es un medicamento pues, que utiliza más para la parte de veterinaria, ¿no? Como un antiparasitario, pero también tiene un efecto antiviral, antiinflamatorio. Entonces, se está usando este medicamento, pero todavía no está catalogado como un medicamento ideal, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos se va a estudiar en cada tema que vamos a tener. Lo que tenemos hoy día es introducción y vamos a hablar sobre bombas de difusión, cómo se administran los medicamentos en el siguiente tema. Entonces, más adelante vamos a ver cada medicamento, cada expositor va a hablar mucho más de lo que yo le estoy dando un adelanto. Entonces, estamos viendo qué es el medicamento. Un medicamento es una sustancia o preparado que tiene
propiedades diagnósticas, curativas o preventivas, como les decía anteriormente. Se administra a las personas o a los animales y ayuda al organismo a recuperarse de los desequilibrios que provocan estas enfermedades y para protegerse de ellos, ¿no? Entonces, el medicamento tiene estas propiedades. Pero, ¿quién administra el medicamento? ¿Quién administra los medicamentos en un hospital? Los administra el personal capacitado. ¿Y quién es el personal capacitado, no? Y con licencia para poder administrar estos medicamentos, somos nosotros, los licenciados en enfermería. En cada servicio, por decir, pediatría, neonatología, geriatría, sala de operaciones, emergencia, cuidados intensivos, ¿no? Cirugía. Cada servicio tiene un grupo de medicamentos especiales de esa especialidad. Un grupo necesariamente que debemos conocer, ¿no? Entonces, intensivistas, los enfermeros intensivistas están más relacionados con los medicamentos que se usan en ese servicio. Pero ahora pues es diferente, ahora todos tenemos que tener conocimiento de estos medicamentos, drogas que se va a utilizar con los pacientes que tienen COVID, porque todos los hospitales estamos allanados de pacientes COVID. Entonces, vamos a tener que este fármaco, como le decía, ivermectina, citromicina, enoxaparina, hidrocloroquina, la cloroquina, la prednisona, etcétera, etcétera, no es un fármaco ideal. Siempre va a tener su beneficio y sus efectos colaterales o toxicidad. O sea, ayuda a algo, pero también puede ocasionar otros malestares. Ayuda al sistema respiratorio, pero ocasiona problemas gastrointestinales, hepáticos, nefrotóxicos, ototóxicos, digestivos y neurológicos. Entonces, esos son efectos colaterales. Entonces, pero aquí tenemos un video, un pequeño video que ustedes van a observar de 2 minutos nada más, que les va a hacer una introducción de lo que es la farmacología, ¿no? Vamos a escuchar un par de minutos. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Es una ciencia muy antigua, ya que desde siempre el hombre ha utilizado sustancias con el fin de conseguir objetivos terapéuticos. Si bien su consolidación como disciplina científica va pareja al desarrollo de la química. Su objetivo es utilizar los fármacos. Licenciado Carlos. ¿Sí? Del paciente. Sí, vamos a parar un momento el video, lo vamos a volver a repetir porque no se escucha. ¿Ya? ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Eso? ¿Eso? Licenciado, a ver, Carlos. Sí. Ya, en la parte superior donde está la franja verde, Sí. ok, seleccionamos el botón de compartir pantalla. Compartir pantalla. Verde. Ajá, sí, ajá. Ya. Ya, ¿le apareció la ventana? Sí. En la parte de abajo hay dos casilleros chiquitos que dicen Share Computer Zones. Ya. Ya, selecciona ese casillero y le pone compartir. ¿Dónde compartir? Chat. ¿No? Ajá, en Share, ajá. A ver, Ya. ¿puedo activar el video? Ya.
Prescripcionenfermera.com. Tema 1. Introducción a la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Es una ciencia muy antigua, ya que desde siempre el hombre ha utilizado sustancias con el fin de conseguir objetivos terapéuticos, si bien su consolidación como disciplina científica va pareja al desarrollo de la química. Su objetivo es utilizar los fármacos para proporcionar un beneficio al paciente. Dado que es una ciencia muy amplia para su estudio, se suele dividir en varias partes. Así, la farmacoquímica, la farmacognosia y galénica estudian el fármaco de forma aislada. La farmacodinámica, farmacocinética, farmacogenética y cronofarmacología estudian la relación entre el fármaco y el organismo. Y por último, la farmacología clínica y terapéutica estudian el uso terapéutico del fármaco. Es conveniente distinguir dos conceptos básicos que en ocasiones se utilizan indistintamente y pueden dar lugar a error. Son el de fármaco y medicamento. Un fármaco es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, mientras que un medicamento es la sustancia o conjunto de sustancias destinadas a ser utilizadas en el ser humano o en animales que tienen propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. Podemos decir, pues, que el medicamento es un principio activo, fármaco, elaborado para su uso. Por otra parte, una especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definidas, con forma farmacéutica y dosificación determinada, y dispuesto y acondicionado para su venta al público. Se trata, por lo tanto, del preparado concreto que se adquiere en las oficinas de farmacia. Este manual pretende ser un texto de consulta general. Para ampliar información sobre cualquier aspecto señalado en este manual, se recomienda consultar la bibliografía final, así como la bibliografía especializada existente para cada uno de los temas. Además, conviene recordar que la farmacología es una ciencia en continuo desarrollo, por lo que siempre es aconsejable estar actualizado respecto a nuevas indicaciones o reacciones adversas de los fármacos ya existentes, así como a la aparición de nuevos principios activos para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades. No podemos olvidar que para los profesionales de enfermería es fundamental disponer de un conocimiento adecuado y actualizado de los fármacos que utilizan. Bueno, entonces han escuchado ustedes en 2 minutos, han escuchado una introducción de farmacología, ¿no? Para enfermería. Muy bien, dice, ¿no? De que hay que tener conocimiento de todos los medicamentos que están en la actualidad, que tenemos que usar por lo que tenemos esta coyuntura de esta enfermedad, ¿no? Entonces, debemos decir, esto lo que les he presentado es una diapositiva, que es la única diapositiva que vamos a utilizar en toda esta exposición, porque al final les voy a dejar una relación de enlaces con videos que ustedes deben de verlo porque es importante para complementar toda esta exposición, así como también algunos artículos, unos 8 videos, enlaces y unos 5 artículos que debemos saber para tener un mejor conocimiento sobre esta materia. Entonces, la idea es que todo fármaco produce un beneficio, pero también produce efectos colaterales. Efectos colaterales a diferentes sistemas, como les decía a ustedes, son el sistema, si queremos, en este caso el COVID, mejorar el sistema respiratorio, vamos a tener efectos colaterales en la parte digestiva, nefrotóxica, ¿no? Hepática, ototóxicas, neurológicas, etc. Entonces, no hay un fármaco ideal. Que están intentando buscar un fármaco ideal, vamos a ver que los países en desarrollo puedan realizarlo, o los grandes laboratorios, ¿no? Hace poco estaba viendo en un noticiero que en Rusia ya han elaborado un fármaco llamado Favipiravir, ¿no? Que es un antiviral que lo han aprobado en Rusia para poder contener esta enfermedad del COVID-19, pero que no está aprobado por la OMS.
si no está aprobado por ese país. Vamos a ver qué acción tendrá o qué repercutimiento va a tener en ese país, ¿no? Vamos a ver. Bueno, seguimos. Vean ustedes que el medicamento ya elaborado, teniendo un proceso, teniendo todos esos pasos que ha tenido y es aprobado, y ya una vez que llega a un hospital, el que administra es el profesional de enfermería. Entonces, ese profesional de enfermería tiene que estar capacitado, tiene que tener conocimientos básicos, ¿no?, de bioseguridad, tiene que tener conocimientos de cómo administrar un medicamento por diferentes vías. Y por otro lado, es importante la tecnología. Ustedes saben que para administrar el medicamento se han perfeccionado diferentes tecnologías como unas bombas de infusión, como diferentes jeringas, ¿no? Jeringas, agujas, todo lo que es visto por vía seguridad, todo lo que se tiene que mantener, la asepsia, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho conocimiento que se debe hacer, no es solamente es de preparar y poner un medicamento, sino son procesos que uno debe de saber. Entonces, la administración es un proceso, una actividad realmente exclusivamente no podemos decir, ¿no?, pero la mayor parte lo hace el personal capacitado de enfermería, ¿no? ¿Algunas dudas? ¿Han cambiado los principios? Sí, han cambiado los principios, ¿no?, en farmacología. El paciente es diferente. Si ustedes ven ahí un diagrama al costado, ¿no?, una foto de un paciente COVID-19. La posición que ustedes están viendo, esa es la posición prona. A la mayoría de los pacientes van a ponerle en esa posición, pero una vez que ya el paciente haya llegado a una unidad de cuidados intensivos, ese paciente va a tener que ser invadido. ¿Qué quiere decir invadido? Invadido quiere decir que van a tener que ponerle un catéter venoso central, ¿no? O sea, un acceso venoso donde pueda el enfermero, el personal de enfermería, donde pueda colocar los medicamentos que va a utilizar este paciente. Le va a colocar una línea arterial para hacer monitoreo de presión arterial y para poder sacar muestras de sangre. Le van a colocar un tubo traqueal para colocarlo al ventilador mecánico. Le van a colocar una sonda nasogástrica para administrarle dieta, ¿no?, por esa vía. Le van a colocar una sonda vesical para hacer el monitoreo del balance hídrico. Entonces, este paciente va a estar invadido. Y al final de todos estos procedimientos que se hacen rápidamente cuando llega el paciente, le pone en esta posición, que es la posición prona, y le conectan a un ventilador, ¿no? Conectado a un ventilador, queda ahí. Generalmente está el paciente ahí entre 48 y 72 horas, en esa posición. Eso no quiere decir que se va a quedar en esa, se tiene que hacer los cambios de posiciones en bloque, pero movilizándole para prevenir escalas, ¿no? Ustedes ven que están con almohada, cambio de posición de la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es otro punto. Pero han cambiado, el paciente es diferente, ha cambiado la tecnología, es evidente, ¿no? Entonces, hay bombas de infusión, hay equipos sofisticados que tenemos que manejar, ¿no? Entonces, los errores van a ser menos porque con esas bombas la tecnología nos está ayudando. ¿Que hay investigaciones? Al respecto, sí, hay investigaciones, pero todavía falta más para investigar sobre este aspecto. Entonces, también ha cambiado la forma como debemos, ¿no?, entrar a esos servicios. Entonces, que es importante a la hora de administrar un medicamento a un paciente con COVID-19, tenemos que entrar protegidos. ¿Protegidos qué? Se llama el EPP, el equipo de protección personal. Todo profesional de enfermería que va a administrar un medicamento a un paciente tiene que estar
con esta vestimenta, ¿no? Con el EPP, equipo de protección personal, ¿no? Con sus lentes, con su respirador, con su carilla de protectora, sus guantes y todo el implemento que consiste en el EPP. El lavado de manos, ¿no? El lavado de manos. El lavado de manos ahora es tradicional, no solamente en los hospitales, no solamente en las áreas críticas, es en las casas, ¿no? En todo ha entrado a tallar el lavado de manos. Entonces, ustedes ven aquí los pasos del lavado de manos. ¿Cuántos pasos son? Son 12 pasos, ¿no? Que están enumeradas del 0 al 11. Sí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero en realidad, ¿cuántos son? Son 12 pasos, ¿no? Son 12 pasos, porque aquí el 0 debe ser 1, ¿no es cierto? Son 12 pasos que consiste el lavado de manos según la OMS, ¿no? 12 pasos, enumerados del 0 al 11. También tenemos que saber cuáles son los principios de la bioseguridad para tener el acceso de administrar un medicamento a estos pacientes de COVID-19. Los principios de la bioseguridad es la universalidad, ¿no? Que todo paciente, toda persona que está en el hospital hay que asumir que tenga el COVID-19. La barrera de protección, que son pues el calzado de guantes, ¿no? Las mascarillas o los respiradores, las gorras quirúrgicas, ¿no? Los lentes protectores, ¿no? El buzo impermeable, las botas, ¿no? Las botas quirúrgicas o las botas descartables. Todo eso son las barreras de protección y los medios de eliminación, ¿no? De residuos. Entonces, esos son los principios de bioseguridad que debemos tener en cuenta para la administración de un medicamento en un servicio que haya pacientes COVID. Factores que favorecen a errores, ¿no? Entonces, hay muchos factores que van a hacer de que podamos tener errores en la administración de medicamentos, ¿no? Si nosotros no utilizamos la tecnología, como son las bombas de infusión para administrar medicamentos sofisticados, como son los inotrópicos, como son los medicamentos de la analgesia, ¿no? Midazolam, fentanilo, propofol, etcétera. Entonces, no podemos utilizar un simple Volutrol, no podemos utilizar una jeringa de 20 para administrar estos medicamentos. Tenemos que utilizar equipos tecnológicos sofisticados como son las bombas de infusión, ¿no? Diferentes equipos de bombas de infusión que vamos a ver en el segundo tema, ¿no? También vamos a ver la iluminación. Tiene que haber una buena iluminación en estos servicios para que nos favorezca en la administración de medicamentos. Tenemos que también hay que tener cuidado en la asepsia de la preparación de los medicamentos para no contribuir a que este paciente se infecte mucho más de lo que está infectado. Los nombres de los medicamentos, ¿no? Hay que observar bien, muchos medicamentos en su presentación se pueden parecer, entonces hay que observar bien. ¿Qué otras cosas pueden favorecer a los errores? Todo medicamento debe estar rotulado, ¿no? En las bombas de infusión o en los Volutroles deben estar rotulados, deben estar colocados la fecha, deben estar colocado el nombre bien claro, ¿no? Y también, si tenemos un acceso como es el catéter venoso central, que tiene varios lúmenes, hay que saber en qué lumen se va a pasar un medicamento, ¿no? En qué lumen debe pasar otro medicamento. ¿Cuáles son los medicamentos que no se pueden pasar juntos porque puede haber precipitación, ¿no? O si vamos a suspender un medicamento, por decir,
se suspende un inotrópico llamado noradrenalina, ¿no? Suspendemos, clausuramos ese acceso, ese lumen, pero si no dejamos registrado que en ese lumen se ha pasado noradrenalina, podemos tener problemas, porque puede ser de que en otro turno venga otra colega y pueda acceder a ese lumen si no está rotulado y puede usarlo como para administrar una solución, puede decir cloruro de sodio, ¿no? O una hidratación. Entonces, la noradrenalina que ha quedado en ese espacio del lumen puede ingresar rápidamente y puede producir problemas de taquicardia y llegar a un paro cardíaco. Entonces, tenemos que rotular todo eso, ¿no? O en todo caso, tratar de limpiar ese paso de ese lumen con agua, con cloruro de sodio, ¿no? Tratar de sacar y botar y tratar de limpiar eso. Entonces, podría ser una solución, pero puede producir también algunas infecciones por la manipulación. Entonces, también hay muchas cosas que nos pueden hacer que favorezcamos a errores dentro de un servicio, ¿no? Entonces, una persona que tiene experiencia va a tener menos errores, ¿no? Y no solamente la experiencia. La experiencia sería uno de los factores que va a favorecer a que tengan menos errores y lo que sí es el estudio, ¿no? El de investigar, el de tener estudios, ¿no? Complementarios sobre la especialidad, y la experiencia hace de que la persona tenga menos errores, ¿no? Bueno, entonces, todo medicamento, por ejemplo, en este caso son medicamentos que afectan la función respiratoria, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver. Dice, los analgésicos, los sedantes, los relajantes musculares, los inotrópicos, los antiarrítmicos, los hipotensores, los vasodilatadores, los diuréticos, son medicamentos clásicos que se puede utilizar en un servicio de cuidados intensivos, ¿no? Inclusive también aquí debe estar también los antibióticos, ¿no? Que se debe utilizar allá. Pero todos estos medicamentos que ustedes estamos viendo aquí se sigue utilizando en estos pacientes con COVID-19, cuando tienen un problema respiratorio. Sumado a esto están los medicamentos que les mencioné en la introducción, que es la acitromicina, que es la ivermectina, la enoxaparina, la hidrocloroquina, la cloroquina, la prednisona, ¿no? Entonces, todo es un conglomerado de más o menos entre 20 y 25 medicamentos que siempre vamos a utilizar en estos pacientes. Que los medicamentos, en este caso utilizados para el COVID-19, ¿no? Son específicamente para que haya una buena función respiratoria, ¿no? Entonces, estos medicamentos que hemos mencionado, como son la acitromicina, entonces estos medicamentos que hemos mencionado, como son la acitromicina, la hidrocloroquina, la cloroquina, la ivermectina, todo eso adicionado a estos medicamentos que ustedes ven en la pantalla, ¿no? Los analgésicos como el fentanilo, el sedante como el midazolam, el relajante muscular como el norcurón, el recuronium, ¿no? El inotrópico, que es la noradrenalina, la adrenalina, los antiarrítmicos, los hipotensores, los vasodilatadores, los diuréticos, son medicamentos adicionales que se va a utilizar con todos los medicamentos que se utiliza con estos pacientes con COVID-19. Entonces, es un conglomerado de medicamentos que vamos a utilizar de acuerdo a la situación que está pasando el paciente, de acuerdo a los exámenes que se toman en el laboratorio o los exámenes auxiliados por radiodiagnóstico, ¿no? Por imagenología, por la tomografía, por la radiografía, todas, etc. Entonces, todos estos medicamentos, la mayoría van a ser utilizados por intermedio de equipos tecnológicos como son las bombas de infusión, que vamos a ver en el segundo tema, ¿no? Entonces,
Entonces, las vías de administración, pues, para administrar estos medicamentos, ustedes saben muy bien que pueden ser por varias vías, ¿no? Pueden ser oftálmica, óptica, nasal, oral, tópica, parenteral, rectal, vaginal. Pero en este caso vamos a ver todo lo que es más que todo parenteral endovenoso, ¿no? Endovenoso y la vía enteral, que son las dos vías que vamos a utilizar, inclusive la subcutánea que está dentro del parenteral. Entonces, la tecnología ha hecho pues que nosotros nos capacitemos y tengamos experiencia más que todo en el manejo de estos equipos. Muy aparte del monitor cardíaco, muy aparte del ventilador mecánico, en este caso para la administración de medicamentos que nos lleva a esta conferencia son los equipos de bomba difusión. Bomba difusión, hay pues diferentes tipos que vamos a ver también en el segundo tema, ¿no? Pero la idea es que estos equipos deben ser manejados por personal capacitado que somos nosotros. Entonces, la responsabilidad de enfermería con respecto a la administración de medicamentos podemos englobarla en los 4 yo, ¿no? Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Son 4 yo que tenemos que tener en cuenta siempre en la administración de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si yo preparo una solución, no puedo dejarlo para que mi otra colega que ingresa en otro turno lo vaya a administrar. Porque lo que yo he preparado es mi responsabilidad. Y menos así, la colega que entra no puede, ¿no?, acceder a poner un medicamento que no lo ha preparado. Entonces, esto es la responsabilidad de nosotros. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. ¿Ok? Entonces, además de eso, debemos tener en cuenta los correctos, ¿no? Habíamos, hace mucho tiempo, pues, cuando yo estudiaba, yo les digo, pues, ¿no?, en el año 90, 95, el siglo pasado, los correctos eran 5, pero ahora son mucho más, ¿no? Pero los correctos, los básicos son 5, ¿no? Medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, hora correcta y vía correcta, ¿no? Además de eso, otros correctos, ¿no? Registro correcto, información oportuna, comprobación y verificación, investigar alergias, lavado de manos y la vía segura, ¿no? Que puede haber más, ¿no? Pero los 5 principales son los de arriba. Entonces, los efectos, como los vuelvo a decir, los efectos farmacológicos, ¿no?, pueden ser efectos deseados, efectos colaterales, efectos tóxicos, ¿no? Y lo vuelvo a recalcar, todo medicamento va a tener un efecto contrario a otro sistema. Por ejemplo, la mayoría de los medicamentos son hepatotóxicos y nefrotóxicos, ¿no? Hepatotóxicos y nefrotóxicos, ¿no? Y también digestivos. Entonces, como ustedes verán, siempre va a haber protección hepática, protección nefrológica, protección digestiva. Entonces, otros medicamentos adicionales que se debe administrar, ¿no? Por ejemplo, un protector gástrico que se coloca comúnmente, la ranitidina, el omeprazol. Pero si el paciente come, ya no tendríamos pues protección gástrica como es la ranitidina y el omeprazol, sino la comida, ¿no? Entonces son algunas cosas que podemos saber. Entonces, el metabolismo de los fármacos tiene procesos. Y este proceso tiene pues, se distribuye en 4 grandes pasos, que es la absorción. O sea, una vez que entra el medicamento al organismo, va a haber la absorción. Segundo, se distribuye en el torrente sanguíneo y en la sangre se produce la biotransformación y posteriormente se elimina, ¿no? Generalmente por la vía metabólica, puede ser por la parte digestiva,
Puede ser por el sudor, por la saliva o por la vía renal, ¿no? Por la... Entonces, acuérdense, el metabolismo de los fármacos, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Como les decía, las vías de administración, en este caso, en estos pacientes que vamos a ver en las posteriores exposiciones, es la enteral, que es por la sonda nasogástrica, lo que vamos a utilizar, ¿no? Por los medicamentos que vamos a utilizar. Por ejemplo, la acitromicina son tabletas, ¿no? Lo van a poner por ahí. Entonces, el parenteral, vamos a tener la subcutánea, que es la enoxaparina. La endovenosa son los antibióticos. Los antibióticos que van a utilizar ahí generalmente pues son de acuerdo al cultivo que pueda tener, adicional a la neumonía que vaya a tener, ¿no? Las endovenosas, ¿no? Y aparte de eso, todos los protectores de medicamentos, en este caso protección neurológica, van a ponerle pues la aceonalgesia, midazolam, fentanilo, propofol o becuronio, que es relajante muscular, en diferentes bombas. Entonces, como ustedes van a ver, nuestro paciente va a tener, pues, por lo mínimo 5 bombas de infusión. Mínimo 5 bombas de infusión, ¿no? Pongamos, pues, que ese paciente tenga midazolam, fentanilo, becuronio, ¿no? De repente tiene problemas de diabetes, infusión de insulina. Tiene problema renal, infusión o bomba diurética, ¿no? El antibiótico, la hidratación, hasta ahí ya son 7, ¿no? Entonces, va a haber varias bombas. Entonces, cada paciente va a tener como mínimo 5 bombas en su cabecera. Entonces, tenemos también errores que puede haber, ¿no? Al momento de hacer... Al ver el RP, vamos a ver abreviaturas o las letras que no están bien escritas, ¿no? Entonces hay que saber interpretar bien el medicamento que están utilizando, ¿no? La dosis, ¿no? Un punto decimal, una coma. Entonces, la transcripción y la administración del medicamento que está relacionada a los, ¿no? A los correctos que hemos visto anteriormente. Presentación, bueno, aquí les he puesto como parte del conocimiento, pero en realidad esto no vamos a utilizar mucho, ¿no? Vamos a utilizar más lo endovenoso, la subcutánea y la enteral, ¿no? Las cápsulas, las pastillas, como son la acitromicina, se puede usar dentro de esta presentación. Algunos fomentos, lociones con respecto a de repente ese paciente, como está en posición prona, pues va a utilizar algunas cremas, ¿no? Algunas soluciones para prevenir o curar las diferentes escalas o las diferentes heridas que puede tener este paciente por la posición que está constantemente, ¿no? En la posición prona boca abajo. Entonces va a tener lesiones por presión, ¿no? En los rostros, en las zonas de los codos, ¿no? En las rodillas, etc. Entonces, vayamos a esto que es importante. Hay unos fármacos que son gaseosos, son la inhaloterapia, ¿no? Estos pacientes, pues, también tienen un tratamiento de inhalaciones, tienen, como se llama, los broncodilatadores, ¿no? El salbutamol, el hipotropio, ¿no? La declametasona. Entonces todo eso va a ser administrado por intermedio de un dispositivo que se llama MDI, que está colocado, ¿no? Está colocado casi por la parte inspiratoria del ventilador mecánico y se coloca con llamado, ¿no? PAF, ¿no? ¿Cuántos PAF le vamos a dar? ¿No? 5 o 10 PAF, ¿no?
Entonces, eso ayuda también para dilatación de los bronquios, ¿no? Entonces, hay que saber cómo se va a administrar estos medicamentos gaseosos por medio de inhalaciones, ¿no? Entonces, esto también va a ser tratado por el colega Marcos, ¿no? Que es especialista en cuidados intensivos en las siguientes exposiciones. Las recomendaciones, la enfermera tiene que seguir, ¿no? Tiene que ser la responsable de los registros de los medicamentos, es la persona indicada para administrar estos medicamentos, todos los efectos que pueda tener el paciente en el momento de la administración de estos medicamentos tiene que ser registrado y tiene que ser comunicado, ¿no? Y si tuviese alguna duda, tiene que tratar de dialogar con el médico. Y como ustedes saben, todos los servicios de cuidados intensivos tienen su internet, tienen su computadora interna donde uno pueda, ¿no?, consultar en ese equipo tecnológico que tenemos a mano, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para administrar estos medicamentos. Entonces, todo medicamento que queda como residuo debe ser desechado, ¿no? Tratar de no guardar los medicamentos que sobran, ¿no? Que si le dan una dosis, por decir, hay 1 gramo de medicamento, ¿no? Y administran 1,5 gramos de tal medicamento. Entonces, en el otro medicamento va a quedar medio gramo. Ese medio gramo le vamos a guardar en la refrigeradora y después vamos a colocar otro gramo y vamos a adicionar eso. No es conveniente. Mucha manipulación y mucha infección. Entonces, con respecto a esto, podemos tener diagnósticos de enfermería muy señalados, ¿no? Entonces, riesgo de infección, riesgo de lesión, deterioro de la integridad cutánea, deterioro de la integridad tisular, deterioro de la mucosa oral, ¿no? Conocimiento deficiente de dolor agudo, náuseas, etc. Son diagnósticos, algunos diagnósticos que podemos sacar con respecto a esto. Entonces, las reglas para la administración de seguro de medicamentos siempre va a ser así, el administrar el medicamento correcto, darse cuenta que el medicamento es el que está indicado, al paciente indicado. Ustedes saben que todos los pacientes en los servicios ya tienen su brazalete de identificación, ¿no? Muy aparte de que hay datos del paciente. Tenemos que confirmar de que el paciente sea el indicado, sea el paciente correcto. Administrar la dosis correcta, administrar el medicamento por la vía correcta, administrar el medicamento la hora correcta, ¿no? Además de esto, hay que registrar, informar, comprobar y verificar, ¿no? Y tener en cuenta siempre el lavado de manos, la bioseguridad. Hay que hacer hincapié sobre eso, la bioseguridad. La tecnología ha favorecido a que cometamos menos errores, ¿no? Entonces, ustedes ven en la parte de abajo las bombas de infusión, ¿no? El Volutrol, que ya no se usa mucho, se tiene que usar más la bomba de infusión. Inclusive yo estoy pensando que la bomba de infusión se debe utilizar en todos los servicios. Entonces, por el hecho de que las bombas son costosas, de repente no utilizamos. Pero la tecnología apoya a que el paciente sea más favorecido en el tratamiento. Y lo ideal sería los medicamentos por bomba de difusión. Entonces, hay bombas inteligentes, ¿no? Lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esas bombas inteligentes son los que nos van a ayudar a que se generen menos errores en el suministro de estos medicamentos, ¿no? Entonces, ustedes ven la bomba de difusión como parte de la estrategia de la administración de medicamentos en forma segura. Todo hay que rotular las bombas, inclusive los frascos que estamos utilizando para la administración de este medicamento. Entonces, tiene que haber siempre capacitación en los servicios, capacitación en forma global en la institución y capacitación personal, ¿no? En este caso, lo que ustedes están haciendo, capacitación privada. Ustedes
están inscritos, están viniendo en esta conferencia para conocer sobre aspectos de cómo se deben administrar medicamentos en un paciente con COVID. Ustedes ven la cantidad de bombas de infusión que puede tener un paciente, ¿no? Que estas bombas deben ser manejados por personal calificado, previa capacitación, porque hay diferentes tipos de bombas. Es como una computadora las bombas, ¿no? Entonces hay que saber manejar eso. Los cuidados de enfermería y medición de medicamentos, este es un resumen de lo que hemos visto en los diapositivas anteriores, que está relacionada pues a los errores, a la forma como se debe administrar los medicamentos, la bioseguridad que se debe tener en cuenta, los correctos y el manejo de bioseguridad. La etapa de los fármacos, la evolución, como ves, ¿no? Son los pasos que una vez entrado el medicamento al cuerpo humano, va a ser concentrado y absorbido, distribuido, metabolizado y excretado, ¿no? Entonces, esas son las etapas de los fármacos dentro del organismo que produce. Entonces, las recomendaciones son lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Observar la fecha de vencimiento de los medicamentos, la bioseguridad del lavado de manos y los correctos que debemos tener en cuenta. Entonces, los que favorecen los errores son pues los equipos que ya están discontinuados, ¿no? Entonces, debemos utilizar tecnología médica para que haya menos errores en la administración de medicamentos. Los principios de enfermería hasta ahora no han cambiado. Siempre hay que mantener la individualidad del paciente, mantener sus funciones fisiológicas en equilibrio, protegerlo de causas externas a su enfermedad y ayudar al paciente al retorno a su vida fuera del hospital. Muchos de nuestros pacientes de COVID-19 en los servicios críticos están saliendo, ¿no? Así también como hay pacientes que están falleciendo. Entonces, estamos luchando para que haya más pacientes que retornen a su vida normal, ¿no? Entonces va a depender bastante también de nosotros, de cómo actuamos dentro del servicio, de cómo estamos capacitados para enfrentar a estas enfermedades, pero aparte de eso también cómo nos debemos cuidar, cómo nos debemos de cuidar al personal que cuida, ¿no? Dice, cuidar al personal que cuida. Entonces, acabando esta introducción a la farmacología intensiva, ¿no? Hemos acabado cómo se debe de tener en cuenta algunos conceptos para poder entrar a este campo de la administración de fármacos en cuidados intensivos exclusivamente con pacientes COVID-19. Terminando entonces esta exposición, vamos a recibir las preguntas, ¿no? Que deben ser muchas de repente porque estamos empezando, ¿no? Pero ya posteriormente con los diferentes colegas que van a exponer, les van a hacer mucho más específico en cada medicamento que se utiliza en COVID-19. Entonces, terminando esto, quisiera que me envíen las preguntas para poder resolver por medio del chat que tenemos aquí. Sí, licenciado. Activamos el panel de preguntas y respuestas en la parte superior. Ya. Dice una pregunta aquí de Caterina Roldán Rodríguez. ¿Una persona que no tiene COVID puede tomar la citromicina? Claro. Bueno, la citromicina pues se tomaba como prevención de la gripe, ¿no? De la gripe, del resfrío, ¿no? Pero es un antibiótico. Entonces todo antibiótico va a producir efectos colaterales y va a producir anticuerpos. Entonces, que si puede tomar o no puede tomar, va a tener que ser visto por un médico especialista. Entonces, ¿no? Y el médico le va a hacer la prescripción médica si puede tomar la citromicina. Pero
pacientes con COVID, sin COVID, antes tomaban citromicina con prescripción médica para asimilar una gripe o un problema respiratorio leve o moderado. Entonces, que sí era así, sin inconvenientes. Sí. Otro dice Omeira, ¿no? Omeira Corashpi. Hola, ¿nos podría explicar más al detalle la diferencia entre fármaco y medicamento? Claro, el fármaco, pues, es lo que está pasando en un proceso, ¿no? En un proceso dentro de un laboratorio. Una vez que ya pasa por todo ese proceso, control de calidad y todo, ya va a la farmacia habilitado como medicamento para que pueda ser expendido al público, ¿no? Previo control de calidad, previo análisis por el Ministerio de Salud y aprobación para que sea vendido al público. Otro dice, Kylie Shirley Vargas, las pastillas que son masticadas y otras ingeridas enteras tienen la misma función o pierden sus propiedades. Claro, hay pastillas que se deben tomar, gragueas, por ejemplo, se deben tomar sin masticar, ¿no? Se deben tomar enteras, porque al masticarlos van a perder sus efectos, porque aparte, eso son justamente hechas para que se disuelvan en el aparato digestivo. Ahora, ellos están protegidos, esos medicamentos están protegidos, que deben, esa protección que tienen alrededor, ¿no? Las cápsulas, si tú lo muerdes la cápsula en la vía oral, se va a salir la protección y esos medicamentos pueden tener efectos colaterales de repente a nivel bucal, pero si llegan al estómago, esos medicamentos ya masticados y sin protección, esos medicamentos van a producir más acidez en el aparato digestivo, en el estómago. Y si producen acidez, pueden producir úlceras. Entonces, por eso algunos medicamentos están protegidos por un plástico que se tienen que disolver en el sistema digestivo y es una protección contra la acidez gástrica. Por eso es que no deben ser masticadas esos medicamentos enteros, en este caso la graguea, ¿no? Las cápsulas. Otro, la Erumidías. ¿Cuáles son los efectos colaterales de la ivermectina? ¿No? La ivermectina. ¿Qué es la ivermectina? La ivermectina es un antiparasitario, ¿no? Un antiparasitario. Pero dicen que ya han visto que también es un antiviral. Pero estos medicamentos, pues, como les decía, tienen pues, efectos colaterales, ¿no? Pueden producir efectos gastrointestinales, ¿no? Hepáticos y nefrotóxicos, pero más todavía están pensando que pueden tener problemas cardíacos, ¿no? Arritmias cardíacas. Entonces, por eso es que a estos pacientes que están en COVID-19, hacer un monitoreo de EKG. Dice otra, a ver, la posición prona, Jenny Isla, la posición prona, en cuanto a los pacientes están hospitalizados, monitorizados, más no críticos, ¿verdad? Más no críticos. No, mire, la posición prona es utilizado justamente en estos pacientes con problemas de COVID, ¿no? Con diagnóstico clínico, ¿no? Posición que se utiliza al momento de que el paciente ya no puede respirar. Lo ponen a un ventilador mecánico y la posición que debe estar entre 48 y 72 horas es esa posición prono que va a hacer de que el pulmón se expanda mejor y pueda ayudar. Es parte del tratamiento del paciente de COVID, ¿no? Dice otro, Claudia Pacheco. Buenos días, la hidroxicloroquina sigue incluida para el tratamiento de COVID-19. ¿Por qué la OMS había dado un aviso para que ya no se use? ¿No? Claro, como le digo, la hidroxicloroquina también produce pues arritmias cardíacas. Entonces,
hay muchos pacientes que supuestamente habrán fallecido por paro cardíaco por problemas de estos medicamentos, ¿no? Entonces, por eso que la OMS no daba una luz verde para esto, ¿no? Pero va a depender bastante de la situación clínica del paciente, y eso lo tiene que dar el punto de vista el intensivista, ¿no? El médico intensivista evalúa y indica ese medicamento. Por lo pronto, en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital 2 de Mayo, no usamos hidroxicloroquina en casi todos los pacientes, en la mayoría, será pues algunos, en la mayoría no se usa ese medicamento, ¿no? La citromicina sí, la enoxaparina, la citromicina, ¿no? Y la prednisona podemos utilizar ahí. Dice Luisa Magali Manayay, ¿no? Dice, la administración de midazolam y fentanilo juntos en una sola bureta hacen sinergia. ¿Cuál es su experiencia? Nosotros administramos así. Sí se administra, ¿no? Se administra el midazolam y el fentanilo, se puede administrar juntos, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando el paciente va ya saliendo del problema en este caso del COVID, va saliendo, uno de los medicamentos tiene que bajar la dosis, ¿no? O sea, hacer el destete de ese medicamento. Pero si están juntos, no se puede hacer el destete. Entonces, se tiene que bajar la dosis primero del midazolam, y el fentanilo todavía va a quedar. Entonces, el midazolam se va bajando poco a poco, ¿no? Ya se saca del tratamiento el midazolam y queda con fentanilo. Inclusive también el fentanilo y queda con Presidex. Entonces, para no tener problemas, ¿no? de problemas neurológicos, ¿no? Con este paciente, ¿no? Puede haber excitación, ¿no? En este paciente por tener este medicamento continuo, ¿no? Entonces, el Presidex sería el medicamento ideal para el destete de estos medicamentos. Dice Silvia, hola, puede usarse levofloxacino, claritromicina, amoxicilina más ácido clavulónico si no tuviéramos la citromicina. Claro, como te digo, los antibióticos se van a utilizar de acuerdo a la clínica que tiene el médico, ¿no? De acuerdo a los cultivos, de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a los análisis de laboratorio. Entonces, eso va a estar condicionado de acuerdo a la parte de investigación del médico, ¿no? Que normalmente usan la citromicina, sí, pero también pueden usar, pues, ceftriaxona, pueden usar, inclusive usan colistina, ¿no? Colistina de acuerdo al cultivo que puede haber, porque ustedes saben que estos pacientes van a hacer neumonía, ¿no? Y van a ser acondicionada al COVID, va a tener otros problemas adicionales a este virus, ¿no? Otro dice, Stephanie Cosio, cuando administramos medicamentos inhalatorios por PAF en pacientes con ventilación mecánica, el acceso para administración genera aerosoles. No, sino que el acceso de estos inhaladores no vamos a hacerlo en forma así ambiental, todos por un circuito cerrado, ¿no? El paciente con COVID no puede tener un circuito abierto, inclusive para la aspiración de secreciones, circuito cerrado. Paciente que entra a ventilación mecánica no se le tiene que aspirar sacando el circuito del ventilador. Se tiene que tener un circuito cerrado, una sonda de aspiración y circuito cerrado. Y hay un aparato que se coloca a ese circuito del ventilador mecánico que se llama EPDI, donde ahí se va a poner el frasco de inhalación, ¿no? De ahí se administra el PAF. Ese es el mecanismo del MDI. Es un circuito cerrado. No va a salir el aerosol al ambiente. Dice otra vez.
Gracie Osorio, hablo sobre la farmacocinética de los medicamentos y cuando un medicamento puede ser reabsorbido. Hablo sobre la farmacocinética de los medicamentos y cuando un medicamento puede ser reabsorbido. Claro, la farmacocinética se realiza pues a nivel sanguíneo o a nivel digestivo, de acuerdo al medicamento por qué vía han administrado, ¿no? Una vez que de ahí se expande, ¿no? Se expande por todo el organismo y va seleccionado al organismo que se trata, cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo en este caso es el pulmón, ¿no? Entonces tiene que llegar al pulmón por medio sanguínea. Entonces, y ahí va a tener la farmacocinética del medicamento. Entonces, este medicamento va a ser de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la actividad del virus, ¿no? Pues en qué proceso del virus va a hacer que bloquee a este virus, ¿no? Con respecto a la producción, a la duplicidad que se hace de este virus. Dice otro, Francesca Toranzo, buenos días. En cuanto a la administración de medicamentos, dijo usted que hay que cuidar el lumen de administración de la noradrenalina y no pasar nada más por ese lumen. Pero ¿pasaría algo si yo limpio el lumen al terminar de pasar la adrenalina, extrayendo una cantidad de sangre y eliminarla y luego conectar otra medicación? Sí, Francesca. Pero no es conveniente tampoco, porque eso es manipulación. Entonces, manipular, ¿no? Manipular puede tener errores de asepsia, ¿no? Si tiene todos los cuidados de bioseguridad, creo que no habría ningún problema, no habría ningún problema. Pero lo ideal es siempre, ¿no? Rotular esa zona donde has administrado el inotrópico, en este caso la noradrenalina, ¿no? Porque ha producido muchos casos de paro cardíaco por usar ese lumen sin haber colocado sin rotular de que por ese lumen se ha puesto un inotrópico, ¿no? Si se puede hacer el lavado, creo que no habría ningún problema, ¿no? Bueno, Zoraida Quispe, si a una paciente con enfermedad autoinmune recibe tratamiento biológico, puede tomar acitromicina. Autoinmune, recibe tratamiento biológico, puede tomar acitromicina. No te podría decir, no sabría decirte esa parte. A ver, prednisona, Sujei, prednisona o dexametasona, ¿en qué caso? ¿No? Bueno, la prednisona es mucho más fuerte que la dexametasona, ¿no? La dexametasona es un corticoide mucho más lábil y la prednisona es mucho más potente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos dos medicamentos van a producir que la protección inmunológica va a bajar, ¿no? Por su misma actividad de corticoide. Entonces puede haber enfermedades oportunistas que puedan ocasionar otra enfermedad a estos pacientes que están con prednisona o dexametasona. El más lábil es la dexametasona. Buenos días, licenciado. Ventosía. Buenos días, licenciado. A propósito de las interacciones medicamentosas durante la formación y experiencia, ¿cuáles son aquellas interacciones medicamentosas usuales que deben ser evitados? ¿Nos podrían dar algunos ejemplos? Muchas gracias por su respuesta. Claro, lo ideal es no combinar los medicamentos, ¿no? O sea, si yo voy a poner un antibiótico, no puedo poner ahí ranitidina, puedo poner dos antibióticos juntos, ¿no? Entonces, por eso es que en un servicio crítico se debe colocar todo separado, no todo separado. Por decir, si nosotros tenemos varios medicamentos, podemos colocar en un solo lumen, sí, todo lo que son del mismo objetivo. Por ejemplo, otro antibiótico se puede colocar en un lumen, pero en diferentes diluciones, o sea, en diferentes bombas, ¿no? Pero ¿se puede colocar en un solo lumen? Sí, se puede colocar en un solo lumen. Por decir, midazolam y fentanilo, ¿no? No van a estar separados en diferentes bombas, pero tienen su conexión en un solo lumen. Inotrópico, dopamina, dobutamina, pueden estar en un solo lumen, pero no pueden estar en el mismo frasco, tienen que estar en diferentes frascos. Esa es la idea. Dice Shirley Vargas,
afecta las propiedades del fármaco de rótulo con plumón indeleble y por qué. Bueno, mira, yo he leído una tesis de una colega de enfermería, ¿no? De San Marcos, que ella estaba estudiando, que decía que el rotular con plumón en los frascos, de plástico más que todo, de plástico, hacía de que la sustancia química de ese plumón llegaba al fármaco, por intermedio pasaba por el plástico y afectaba. Que sí había, que sí puede ser, sí, hay posibilidades, ¿no es cierto?, de que puede ser. Entonces se recomienda poner rótulos con papel, ¿no? O sea, tener rótulos con recuadros, ¿no? Ya formulados, escritos ahí, ¿no? Y poner rótulos con papel en cada frasco, ¿no? Y no ponerlos directamente en el plástico con plumones grandes y gruesos. Eso puede conllevar a que haya una contaminación del medicamento, según la tesis que ha hecho esta colega de San Marcos, ¿no? Dice, a ver, Omeira, la noradrenalina en la mayoría de los casos es administrada en conjunto a dextrosa más no de cloruro de sodio. ¿Qué efectos podría traer si solo se diluye con cloruro? Bueno, efectos no, sino más bien va a bajar la acción del medicamento, ¿no? Va a bajar la acción del medicamento. O sea, va a disminuir esta acción, ¿no? Entonces hay estudios de que se dice que está recomendado hacer con dextrosa al 5%, ¿no? Y aparte de que la noradrenalina, pues, tiene que tener una dosis, ¿no?, exacta, ¿no? Entonces, no podríamos bajar, pues, definitivamente por intermedio del cloruro, va a bajar su acción sobre el organismo, ¿no? Entonces, es recomendado que sea con dextrosa. Silvia Fernández, cetrazona más dexametasona, 8 miligramos 2 veces al día antes de llegar a UCI, o Valderoncol, dexametasona 8 miligramos para evitar que ayude a que no llegue a UCI. Bueno, son tratamientos, Sujei, que de repente tienen que ser vistos más por médico que por enfermería, ¿no? Cetrazona, todo eso, de acuerdo a la clínica que pueda tener en cuenta el médico, ¿no? Si la clínica le dice que deben ponerle de esa manera, puede ser, ¿no? Pero no hay un tratamiento exacto, normado, ¿no?, ideal para estos pacientes con coronavirus. Puede ser que le ayude esto, ¿no? Pero no es exactamente lo que es recomendado, ¿no? A ver, Grisel Huancachoque, en caso de no contar con suficiente bomba de difusión, ¿qué medicamentos priorizar? Y se pueden administrar los otros por Volutrol, ¿a qué medidas se toman? Claro, si tenemos nosotros que seleccionar el medicamento para poner en bomba de difusión, son pues todos los inotrópicos, toda la pseudoanalgesia, ¿no? Los antibióticos quizás se puedan pasar por bombas, por volutroles. Los antibióticos pueden pasar por bombas, por volutroles, ¿no? Inclusive los hidratantes, ¿no? En este caso, el cloruro de sodio, la dextrosa al 5%, ¿no? Por volutroles. Pero los antiarrítmicos, los inotrópicos, la pseudoanalgesia, midazolam, fentanilo, deben ser colocados por bomba de difusión. En general, se recomienda a todos por bomba de difusión. Caterine Guevara, buenos días. ¿La ivermectina se puede utilizar en pacientes con diabetes o aquellos que sufren de corazón y en niños se está dando? No, claro. O sea, la ivermectina antes de iniciar la ivermectina se tiene que tener los antecedentes del paciente, ¿no? Si es diabético, si tiene problema cardíaco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso se hace el estudio del paciente primero para poder utilizar un medicamento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los efectos colaterales de estos medicamentos, ¿no? Que se va a ver en las siguientes exposiciones. La prednisona baja la protección inmunológica. ¿Cómo podremos contrarrestar esto? Sí, todo corticoide va a bajar la protección inmunológica, ¿no?
Entonces, si se baja la protección inmunológica, la persona que va a estar ahí tiene que estar aislado, ¿no? Toda protección inmunológica tiene que estar aislado el paciente, ¿no? Pero lamentablemente, pues, en esta situación de nuestro sistema de salud, ahora hay pacientes que están más cercanos que lejanos, ¿no? Por la saturación de nuestros centros hospitalarios, ¿no? En nuestro país, dice Silvia, en nuestro país, ya que están administrando la ivermectina, ¿en qué etapa del COVID se puede aplicar, ¿no? La ivermectina. La ivermectina dice que es en una semana, ¿no? En la primera semana, según los estudios, ¿no? En la primera semana se puede administrar ivermectina, ¿no? Después ya no tiene efecto, ¿no? Según la experiencia que podamos tener, ¿no? Pero, como te digo, va a depender de la indicación médica que vamos a tener. Molina, buen día. En caso de gestante con COVID-19, ¿cuál sería el medicamento recomendado para su tratamiento? Bueno, no tengo mucha experiencia de pacientes gestantes en COVID-19, ¿no? Gestantes, no le podría decir, pero creo que sería lo mismo porque no te podría responder a esa pregunta porque no tengo mucho conocimiento. A ver, Karina Melanie, ¿en qué momento utilizar el nebulizador? No, definitivamente el nebulizador no se debe utilizar en pacientes COVID, ¿no? No se debe utilizar el nebulizador porque eso va a perjudicar a que el personal esté ahí, ¿no? Propenso a tener la enfermedad, inclusive a pacientes que ya han salido de problemas, ¿no? Más todavía si son positivos, ¿no? Entonces, está contraindicado el nebulizador. Licenciado Carlos, vamos a continuar con la ponencia, nos quedan 40 minutos aproximadamente. Ya, listo. Tenemos 2 preguntas pendientes todavía, las vamos a resolver al finalizar el segundo tema. Ya, listo. Entonces, ¿cómo hago para salir? Sí, escape para poder abrir la otra diapositiva, por favor. ¿Cuál es el escape? ¿El stop? Escape, el botón de arriba, el teclado. El rojo. No, escape de aquí, ¿no?